Vamos a continuar rápidamente con insuficiencia cardíaca hasta las 6:30 y a las 6:30 abrimos el chat de preguntas para el bloque 2. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es más que un síndrome clínico y lo resalto acá. Es un síndrome clínico, ¿por qué? Porque va a tener signos y síntomas. Entonces, vamos a partir de un paciente con signos y síntomas. Entonces, este paciente va a tener signos y síntomas, ¿pero por qué? Porque existe un daño en el corazón y este daño puede ser un daño estructural y o funcional y o estructural porque, por ejemplo típico, ya que estamos hablando de cardiopatías isquémicas, hay una parte del corazón que no se contrae. Estructural, ¿por qué? Porque existe una válvula, como la válvula aórtica, que no permite que salga la sangre. Estructural, ¿por qué? Porque existe también un tema que se llama cardiomiopatía, donde el ventrículo izquierdo está severamente grueso. Entonces, cualquiera de estos componentes, alteraciones estructurales y alteraciones funcionales, porque es un corazón que a consecuencia de esta alteración estructural no funciona bien, aumenta las presiones de llenado. Entonces, si tenemos disminución de la masa contráctil, valvulopatía, cualquiera sea el tipo, o hipertrofia, o una cardiopatía dilatada, todo esto va a hacer de que la sangre no pueda salir de manera efectiva como si tuviera una masa contráctil adecuada. Entonces, esto va a llevar un aumento de presiones de llenado, que muchas veces van a ser los signos y síntomas que va a tener ese paciente a consecuencia de las presiones de llenado. El corazón va a tener que tratar de bombear mejor, va a aumentar la capacidad contráctil como puede, aumentando la frecuencia cardíaca y de esa forma va a tratar de compensar el hecho de que haya disminución en el volumen sistólico y activo. Entonces, como dice acá, síndrome clínico, signos y síntomas que resulta del daño estructural y o funcional que va a tener un impacto en las alteraciones del llenado o en las alteraciones de la eyección de la sangre del corazón. Etiología, la más frecuente, y creo que es la más importante, la cardiopatía isquémica. ¿Existen otras etiologías? Claro que sí, acá acabamos de mencionarlas. Las valvulopatías, las cardiomiopatías, por ejemplo, en los pacientes jóvenes, ¿no? Con antecedentes familiares, se vuelven muy importantes las cardiomiopatías. Tenemos también, por ejemplo, anomalías congénitas, que también se ven en las personas con edad jóvenes. Entonces, y también existen otras causas, por ejemplo, Chagas, causas infecciosas. Eso obviamente viene a ser el menor porcentaje, y ahí está el Chagas. Por ejemplo, tenemos miocarditis, por cualquiera sea el agente que lleva a una insuficiencia cardíaca. Tenemos también, por ejemplo, causas como VIH, enfermedades autoinmunes, que pueden conllevar afectación en el corazón. Entonces, las etiologías se vuelve un campo bastante grande y es un campo bastante grande que tenemos que estudiar en cada individuo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, y vamos de nuevo a la probabilidad pretest, que yo tengo un paciente hipertenso, diabético, con enfermedad renal y de 70 años, en el cual tiene insuficiencia cardíaca por signos y síntomas y alteración anatómica y funcional, en el cual este paciente, la primera causa de esta etiología va a ser la cardiopatía isquémica. Y por otro lado, el otro escenario, paciente de 15 años con soplo, en el cual el diagnóstico posiblemente sea una cardiopatía congénita. Entonces, los dos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, pero ambos tienen por distinta etiología. Al final, el manejo va a ser en base a la etiología. Ustedes tienen que reconocer, y creo que ese es el tema más importante que tienen que llevarse todos los médicos, no necesariamente siendo cardiólogos o no cardiólogos, es de que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no queda ahí. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca necesita una etiología para que yo pueda dar el tratamiento en base a la etiología, que al final eso va a ser el tratamiento o el impacto más importante en ese paciente. Vámonos a la fisiopatología. Entonces, como dijimos, va a haber una alteración estructural
vámonos por lo más fácil, cardiopatía isquémica. Estamos saliendo de eso y nos vamos a empapar de eso. Entonces, todo esto, toda esta parte del músculo, el ápex, se necrosó, y pues va a generar una alteración anatómica, una alteración funcional, ya no va a haber una pérdida de la masa contráctil y va a incrementar las presiones de llenado. Este incremento en las presiones de llenado ya dijimos que de manera retrógrada llega al pulmón. Entonces, muchos de estos pacientes van a tener síntomas de disnea. Vamos a la parte de síntomas, disnea. ¿Por qué? Por aumento de presiones de llenado en el ventrículo izquierdo. Entonces, y esto es lo que muchas veces llamamos la disfunción del ventrículo izquierdo, que puede ser sistólica o diastólica. Disfunción diastólica, porque muchas veces, y lo que conocíamos anteriormente, ¿no? Disfunción diastólica significa que el paciente tiene FEBI, fracción de eyección preservada o normal. Disfunción diastólica, sistólica, perdón, es porque tiene la fracción de eyección reducida. Entonces, esta es una manera muy fácil de aprenderse estos dos conceptos. Pero hay que recordar que el paciente con fracción de eyección reducida no solo tiene disfunción sistólica, sino tiene sistodiastólica. Entonces, es una manera muy fácil de aprenderlos. Entonces, si la fracción de eyección está normal, punto de corte 52, 54, tomemos que sea más de 54%. Si la fracción de eyección es normal y el paciente tiene signos y síntomas por disnea, por ortopnea, por edema de miembros inferiores, diremos el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y porque se traduce en signos y síntomas de incremento de presiones de llenado. Lo contrario será si tiene la fracción de eyección reducida. Entonces, como dijimos, se acumulaba agua o se acumulaba aumento de presiones de llenado en los pulmones. Esto mismo puede suceder también en el lado derecho. Y en el lado derecho podemos tener de que el acúmulo de sangre en el lado derecho del corazón hace que se acumule en la aurícula derecha y por ende de manera sistémica. Y cuando digo de manera sistémica vamos a decir de que va a explicar el edema de miembros inferiores, la citis que puedan tener este grupo de pacientes, la caquexia cardíaca que tienen estos pacientes, y dentro de los signos, la ingurgitación yugular positiva, el reflujo hepatoyugular positivo. Entonces, como dijimos, entonces, estos síntomas pueden ser dados por el incremento de presiones de llenado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, explicado por congestión pulmonar o por congestión sistémica, y también puede darse por la disminución del gasto cardíaco. Y esto es porque hay una disminución del flujo que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿y cuáles son los síntomas de disminución del gasto cardíaco? Que al final el paciente pueda tener afectación a nivel de los riñones, afectación a nivel del cerebro o afectación a nivel de la piel. De los riñones va a ser porque el paciente orina menos, altera la función renal, altera el sensorio en el cerebro y altera la piel porque está más pálido. Palidez, frialdad, piel marmórea. Entonces, lo más típico, chicos, de los síntomas de insuficiencia cardíaca es por aumento de presiones de llenado, más que por disminución del gasto cardíaco. El 80% a más de los síntomas de insuficiencia cardíaca es por aumento de presiones de llenado, ya sea por aumento de presiones de llenado en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y así el paciente en su presentación clínica se va a mostrar ya sea con pies hinchados, con falta de aire, con fatiga, con intolerancia al esfuerzo físico. Ese es el síntoma más característico, intolerancia al esfuerzo físico por disnea. Entonces, ese es el síntoma más típico de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes van a ver los pies hinchados, la citis, ingurgitación yugular, caquexia cardíaca. Entonces, todo eso son lo que van a encontrar en un paciente con intolerancia al esfuerzo. Algoritmo del diagnóstico. Entonces, uno, como en todo,
Hacemos primero identificación de los signos y síntomas. En segundo lugar, una vez identificados los signos y los síntomas, yo puedo decidir dos cosas. Si tengo la posibilidad de hacerle péptidos natriuréticos, le hago péptidos natriuréticos. Si no tengo la posibilidad de hacer los péptidos natriuréticos, me voy de frente al ecocardiograma. Ahora, ¿por qué? De los péptidos natriuréticos, si estos salen negativos, acabó mi algoritmo. Si sale positivos, me permite hacer el diagnóstico y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Pero ahí acabó, no. El paciente que sale con positivo se da una ecografía. ¿Por qué? Porque en la ecografía no solo termino de hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, sino que permito saber cuál es la etiología. Y ahí volvemos a lo que habíamos dicho al inicio. Si es cardiopatía isquémica, si es una etiología valvular, una cardiopatía hipertrófica, una cardiopatía dilatada. Entonces, eso es lo importante de los pasos. Identificados signos y síntomas. Péptidos natriuréticos, si es negativo, y en los péptidos natriuréticos vamos a tener dos tipos, el BNP y el pro-BNP, que son los péptidos natriuréticos que se sintetizan a nivel ventricular. ¿Y por qué se sintetizan? Como dijimos, y algo que había resaltado mucho, y lo voy a colocar como otro lapicero, ahora vamos a colocarlo aprovechando que estamos... El aumento de presiones de llenado viene a ser lo más importante en la insuficiencia cardíaca, porque es en el 80-90% de los casos es lo que va a dar los signos y los síntomas. Aumento de presiones de llenado en el lado izquierdo o en el lado derecho. Esos aumentos de presiones de llenado me va a llevar al final a que estos músculo miocárdico sintetice los péptidos natriuréticos ventriculares, que son el BNP o el pro-BNP. Si estos péptidos natriuréticos se encuentran negativos, el valor predictivo negativo es bastante alto, al final para decirme de que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el punto de corte? Menos de 35 y menos de 125. Si se encuentra 20 o 100, de acuerdo al tipo que utilicemos, me excluye en un 90% de los casos que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Pero si tuviera positivo, hay otras causas que me pueden elevar péptidos natriuréticos. Por eso, inmediatamente el paciente tiene que irse a una ecografía para hacer el diagnóstico y la etiología de la insuficiencia cardíaca. Puede que aquí no acabe la cosa y tenga que hacerle un estudio de cateterismo, una resonancia, una tomografía y algo más sofisticado. Pero llévense la idea que esto va a ser el algoritmo de manejo. Entonces, cuando tenemos la insuficiencia cardíaca vamos a tener dos escenarios, un contexto agudo y un contexto crónico. Fácil de identificar. El contexto agudo porque el paciente ingresa a la emergencia por signos y síntomas claramente que lo llevan a buscar atención de emergencia, porque no pueden continuar con esa intolerancia al esfuerzo físico, porque les falta el aire al reposo, porque están desaturando. Crónica porque el paciente vive con estos síntomas y poco a poco los va desarrollando en el tiempo. Entonces, en el contexto agudo, el medicamento más utilizado y la pregunta si va dirigida para signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ya sea por disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, ascitis, y el paciente ingresa al área de emergencia y le preguntan qué medicamento le da, en el 90% de los casos la van a atinar si dicen diuréticos. El diurético se vuelve el medicamento más utilizado en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Obviamente para esto debí de haber hecho el diagnóstico por signos y síntomas. No le voy a dar diurético a cualquier paciente que venga porque le falta el aire. Entonces, si como dijimos el diurético es el medicamento más importante, otra cosa muy importante que tengo que hacer en la valoración de la insuficiencia cardíaca es hacer una valoración fenotípica. ¿Y a qué me voy con eso? Que como dijimos, vamos a tener 4 tipos.
de acuerdo a si está húmedo caliente, húmedo frío, seco caliente. Vamos chicos, esta parte es muy importante porque no se queden solo en el banqueo del examen. Yo creo que lo van a hacer mucho mejor más adelante como médicos si es que tratan de identificar de acuerdo a qué tipo se encuentra su paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Húmedo caliente, el más frecuente, 80% de los casos. ¿Qué significa húmedo caliente? El paciente que se encuentra con disnea, taquipneico, se encuentra desaturando posiblemente, que se encuentra con edema de miembros inferiores o ascitis. Entonces, todos estos síntomas y signos nos está permitiendo decir que este paciente tiene una sobrecarga de volumen. Hay un aumento de volumen a nivel intravascular. Pero cuando vemos su presión arterial o signos de bajo gasto, su presión arterial está ok. No tiene signos de bajo gasto. Y habíamos dicho 3 signos de bajo gasto, tanto en el cerebro, en el riñón y en la piel. No tiene nada de eso. Entonces ese paciente se cataloga como húmedo porque tiene sobrecarga de volumen y caliente porque no tiene signos de bajo gasto. El paciente en el peor escenario y la mayor mortalidad es aquel paciente con insuficiencia cardíaca aguda que además de estos signos y síntomas de sobrecarga de volumen se presenta con la presión arterial baja o signos de bajo gasto. Ya dijimos, por bajo gasto por riñón, por cerebro o por piel. Este es el peor escenario clínico, porque aumenta la mortalidad y este grupo de pacientes, mientras que este requería solo diuréticos, por eso en el caso clínico le van a poner paciente con edema de miembros inferiores, disneico, saturando 90%, presión arterial 120/80. ¿Cuál sería el medicamento que usted le daría? Diuréticos. Si el mismo paciente se presenta disneico, edema de miembros inferiores, saturando 90% y con una presión de 80/40, ¿cuál sería el primer medicamento? Va a tener que ser los vasopresores e inotrópicos. Porque tengo que recuperar la presión. Ese paciente, si cada vez empieza a deteriorar su presión, empieza a aumentar el lactato, empieza en un circuito en el cual aumenta su mortalidad. Seco-frío. Significa que por frialdad tiene los mismos signos de, por ejemplo, bajo gasto, pero cuando lo examino no hay ningún signo de congestión. No hay, los campos pulmonares están normales. Acá los campos pulmonares están llenitos de sangre. Acá campos pulmonares llenitos de sangre e hipotensos. Con presión, ok. Acá campos pulmonares normales, pero con bajo gasto. Y por último, es el paciente que se encuentra seco, campos pulmonares normales y caliente. Presión, ok, no bajo gasto. Entonces, este paciente seco y caliente es el paciente normal. Es el paciente en el escenario euvolémico. Este paciente con seco frío es el paciente que está teniendo posiblemente insuficiencia cardíaca porque tiene bajo gasto, pero la causa de la insuficiencia cardíaca aguda puede ser, uno, un tromboembolismo pulmonar, por eso no llega sangre a los pulmones y por eso tiene bajo gasto cardíaco, puede ser un infarto de ventrículo derecho o cualquier síndrome o disfunción de ventrículo derecho agudo. Donde priorice la causa el compromiso del lado derecho. Entonces, punto muy importante también ya para terminar, es que en la insuficiencia cardíaca aguda, si bien el paciente está viniendo a la emergencia por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ustedes van a iniciar un tratamiento, igual que el tratamiento que lo pudieran iniciar en la fase crónica. Pero así como en la fase crónica, en el contexto agudo, tienes que saber, muy aparte del tratamiento, cuál es la etiología que lo llevó al paciente a una insuficiencia cardíaca aguda. Y con esto, por ejemplo, acabo.
Existe un acrónimo muy importante que utilizamos nosotros los cardiólogos para recordar cuál es el mecanismo de la insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, vamos a tener la C. La C nos hace acordar de Acute Coronary Syndromes, o sea, todos los síndromes coronarios agudos. ¿Un síndrome coronario agudo me puede llevar a una insuficiencia cardíaca? Claro, ya lo vieron ustedes a través del Philip y Kimball. H, la hipertensión arterial mal controlada. Crisis hipertensivas, presión arterial 200 con 100. ¿Me puede llevar a un paciente a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda? Claro. A, de arritmias. La fibrilación auricular me puede mal controlada, me puede llevar a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, claro. La M, complicaciones mecánicas, mechanical complications, lo que habíamos hablado del síndrome coronario agudo, ruptura del músculo papilar, ruptura de la pared libre, ruptura del septum interventricular, todo eso me va a llevar a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso en el contexto, obviamente, muchas veces de un síndrome coronario agudo. Puede ser también una endocarditis. Un paciente con endocarditis se rompió uno de los velos y lo llevó a insuficiencia cardíaca aguda. Lo generó un absceso, le llevó a insuficiencia cardíaca aguda. P, tromboembolismo pulmonar. TEP. Entonces, un paciente con TEP en el cual está ocluido la arteria pulmonar por un trombo, no va a permitir que el flujo de sangre llegue hacia la arteria pulmonar, va a haber un bajo gasto, pero va a tener síntomas de falla derecha. Ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca también. Y las causas infecciosas. ¿Cómo causas infecciosas? Miocarditis. Segundo lugar, paciente que tuviera una sepsis, infección urinaria, sepsis. Lo lleva a un paciente de choque séptico. Es un paciente hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica o con fracción de eyección reducida, que dentro de su cardiopatía estaba estable, pero lo acaba de inestabilizar todo este contexto de inflamación, también lo puede llevar a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, más o menos, esta es la etiología que nos tenemos que llevar en todos los grupos de pacientes. Falla cardíaca crónica, yo creo que nos vamos a demorar un poquito más de tiempo, así que ahí hago el stop para que ustedes puedan, lo retomamos en la siguiente clase. Ahora sí, abro el chat de preguntas, 10 minutos, para que voy a cerrar el video, voy a cerrar el audio, voy a cerrar el compartir, para que tengan 10 minutos para hacer más preguntas. Como les dije, habían 100 del primer bloque. Seguramente van a haber otras más del segundo bloque. Vamos a tratar de ver aquellas que van a ir para su examen, cuáles son las que tenemos que responder. ¿Está bien? 10 minutos, chicos, para que respondan sus preguntas.